asignatura. Hoy vamos a hablar del tema de redondeo. El primero desarrollo que vamos a tener en la clase, el objetivo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy es aprender y aplicar las reglas de redondeo que vamos a enunciar en un momento. La regla número 1 es: los números menores que 5 no alteran al número antecedente. Por ejemplo, aquí tenemos tres cantidades: 9,27 metros, la cual se pide redondear a una cifra significativa. Tenemos 67,18 kilogramos, que se pide redondear a solamente dos cifras significativas. Y tenemos 0,342 miliamperes, que se pide redondear a una cifra significativa. Tenemos tres ejemplos. En el primer ejemplo, se nos pide redondear a una sola cifra significativa. Para ello, primero tenemos que contabilizar cuántas cifras significativas tiene la cantidad que se nos presenta. Este valor tiene tres cifras significativas contadas de izquierda a derecha. Y si solamente queremos una, debemos contar de izquierda a derecha esa cantidad. Una cifra significativa será solamente hasta el 9 y ahí hacemos la pausa. En ese punto, el número que sigue es 2. Este valor que está acá es el número 2. El número 2, al ser menor que 5, cumple la regla número 1 de redondeo. 2 es un número menor que 5, lo que significará que no va a alterar al número antecedente, o sea, al número anterior. Entonces, esta cantidad de 9,27 metros redondeada a una cifra significativa va a quedar como 9 metros. Solamente va a ser 9 metros. Esa cantidad está redondeada a una cifra significativa. Veamos el ejemplo número 2. Aquí dice 67,18 kilogramos. Este valor que está aquí tiene cuatro cifras significativas: el 6, el 7, el 1 y el 8. Pero se nos pide redondear a dos cifras significativas. Entonces, para ello vamos a contar de izquierda a derecha dos valores. Sería el número 6 y el número 7. Y hasta aquí sería nuestra cantidad que vamos a presentar. El número que sigue es 1. Y el 1 es el número que vamos a comparar con la regla que dice: los números menores que 5, como 1 es menor que 5, entonces no va a alterar al número antecedente, o sea, el 67. El 7 no se va a alterar en nada. Así que este número redondeado, 67,18 kilogramos a dos cifras significativas, debe quedar escrito como 67 kilogramos, solamente como 67 kilogramos. Bien, es importante que se le presente la unidad. Si observaron, acá cada valor tiene su unidad, y cuando hemos redondeado también debe aparecer el valor redondeado o la cantidad con su respectiva unidad. La tercera magnitud o la tercera cantidad dice 0,342 miliamperes. Aquí se nos solicita redondear a una cifra significativa. Esta cantidad que está aquí tiene tres cifras significativas. Recuerda que el 0 a la izquierda no es significativo. Por tanto, no se cuenta como cifra significativa, pero sí debe aparecer. No se cuenta como cifra significativa, pero debe aparecer en el número cuando lo escribamos. Entonces, aquí, cifras significativas es el 3, el 4 y el 2. O sea que tenemos tres cifras significativas y solamente queremos presentar una. Así que vamos a contar de izquierda a derecha esa cantidad. Repito, el 0 a la izquierda no es significativo, pero debe aparecer. Por tanto, nuestra primera cifra que va a aparecer es el número 3. El número que sigue es el que vamos a utilizar para comparar con la regla, y es el número 4. Como el número 4 es menor que 5, el número 5, entonces no va a alterar en nada, no se va a alterar en nada el número anterior, el número antecedente. O sea, el número anterior es el 3, no se va a cambiar en nada. Así que este número, 0,342 miliamperes, redondeado a una cifra significativa, debe quedar escrito como 0,3 miliamperes. 0,3
miliamperes. O sea, la cantidad con su respectiva unidad. Ahora veamos la regla número 2. Los números mayores que 5 aumentan una unidad al número antecedente. ¿Cuáles son los números mayores que 5? 6, 7, 8 y 9. En el caso anterior, en la regla 1, se hablaba de los números menores que 5. ¿Cuáles son los números menores a 5? 0, 1, 2, 3 y 4. En este ejemplo, o en esta regla, utilizamos entonces como referencia los números mayores que 5. O sea, el 6, el 7, el 8 y el 9. Veamos ahora algunos ejemplos. Bien, dados los siguientes ejemplos, tenemos la cantidad 534,90 Kelvin y se nos solicita redondear a 3 cifras significativas. Tenemos el segundo ejemplo, 1,57 mol y se nos pide redondear a 2 cifras significativas. Tercer ejemplo, 0,238 miligramos y se nos pide redondear a 2 cifras significativas. Bien, entonces empecemos allí. En el primer ejemplo, 534,90 Kelvin, tenemos 5 cifras significativas, pero solamente necesitamos 3. Recuerda que contamos de izquierda a derecha. 3 cifras significativas será el número 5, el 3 hasta el 4. Paramos allí. El número 9 es el número que vamos a utilizar para comparar con la regla. 9 es mayor que 5, así que entra en la regla número 2. Como 9 es mayor que 5, aumenta una unidad al número antecedente, o sea, al número anterior. Así que será 534 más 1. Así que esta cantidad redondeada a 3 cifras significativas debe ser 535. Y acuérdense, siempre debe aparecer la unidad Kelvin. Vamos al ejemplo número 2. 1,57 mol se nos pide redondear a 2 cifras significativas. Este dato que está aquí tiene 3 cifras significativas, el 1, el 5 y el 7. 2 cifras significativas, contando de izquierda a derecha, será el 1 hasta el 5. El número que sigue es 7 y es el que vamos a utilizar para comparar con la regla. La regla dice que si el número es mayor que 5, aumenta una unidad. En este caso es 7. 7 es un número mayor que 5, por lo tanto debe aumentar una unidad al número anterior. Así que va a ser 1,5 más 1. 1,5 va a ser más 1, va a ser 1,6. Recuerda que aumenta una unidad el número anterior. O sea, al 5 se le suma 1 y eso da 1,6 y la unidad mol. Vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos 0,238 miligramos. En este dato que está aquí, el 0 a la izquierda no es significativo, así que no cuenta como cifra significativa, pero debe aparecer cuando hagamos la presentación de nuestro resultado. Tenemos el 2, el 3 y el 8 como cifras significativas, 3 cifras significativas. Se nos solicita solamente redondear a 2. Contamos de izquierda a derecha. Recuerda, el 0 debe aparecer, pero no es una cifra significativa, por lo tanto va a ser el 2 y hasta el 3, hasta allí. El número que sigue es el 8 y ese número lo vamos a comparar con la regla. Como 8 es mayor que 5, aumenta una unidad al número anterior. O sea que aquí al 3 se le va a sumar 1, será 0,23 más a ese 3 se le suma 1. Redondeado ese valor va a quedar como 0,24. 0,24 y se le pone la unidad, miligramos. Esta es la presentación de la regla número 2. Bien, ahora vamos a hacer otros ejemplos de aplicación de la regla número 1, de las reglas número 1 y número 2 de redondeo. Recuerden que la regla número 1 y número 2 es aquella que toma como referencia los números que sean mayores que 5 o menores que 5. Si los números son menores que 5, la cantidad anterior queda igual. Si los números son mayores que 5, entonces la cantidad anterior aumentará una unidad.
Aquí tenemos 4 ejemplos más. Aquí están las cantidades. El primer ejemplo dice 14,24 kilómetros y se nos pide redondear a 3 cifras significativas. Acá en esta columna vamos a escribir la cantidad redondeada. Esta cantidad que está aquí tiene 4 cifras significativas. Un 1, el 4, el 2 y el otro 4. Vamos a redondear a 3 cifras significativas contando de izquierda a derecha. A eso corresponde al 1, al 4 y hasta el 2. El número siguiente es 4. Lo comparamos con alguna de las dos reglas y el 4 es menor que 5. Como el 4 es menor que 5, entonces aplicaremos la regla número 1, que dice, si el número es menor que 5, el valor anterior, ¿sí?, quedará completamente igual. Por tanto, este número 14,2 redondeado a esa cantidad de 3 cifras significativas va a ser 14, tal cual, 14,2 kilómetros. Porque el número que sigue es 4 y el 4 al ser menor que 5 no va a cambiar en nada al número anterior, que era el número 2. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, la cantidad de 0,098 milisegundos. Se nos pide redondear a una cifra significativa. Este valor que está aquí tiene 2 cifras significativas, el 9 y el 8. Así que una cifra significativa va a ser contando de izquierda a derecha, incluyendo los 2 ceros, porque los ceros a la izquierda no son significativos, pero deben aparecer. Así que contamos desde aquí hasta el primer número distinto de 0, que es el 9. Como 9 es el valor que vamos a utilizar para redondear, el 8 es el valor que no vamos a utilizar para saber qué regla vamos a aplicar, si la 1 o la 2. Como 8 es mayor que 5, tendríamos que aplicarle la regla número 2, que dice, si este número que está aquí es mayor que 5, al número anterior se le debe sumar 1. Entonces, al 0,09 le sumamos 1, al 9 le sumamos 1, 9 más 1 da 10. Cuando esto ocurra, en vez de colocar 0,10, no podemos hacer esto. Esto que está acá es incorrecto porque aquí hay 2 cifras significativas. ¿Ok? Entonces debemos borrar el número 0 y solamente presentarlo de esta manera. 0,1 milisegundos. Claro, la cantidad acompañada con su unidad. Bien, es cierto que al sumar 0,09 más 1, al 9 al sumarle 1 le da 10, pero usted no va a presentar así, porque si lo presenta de esta manera, aquí hay 2 cifras significativas y no una como pide el problema a redondear. Entonces le borramos esto y debe aparecer así como 0,1 milisegundo. Vamos al tercer ejemplo. 4283,72 Kelvin. Ese valor que está allí tiene 4 cifras significativas, perdón, tiene 6 cifras significativas. 4, 2, 8, 3, 7 y 2. 6 cifras significativas y solamente queremos presentarlo con 4. Si contamos de izquierda a derecha, esa cantidad, 4 cifras significativas, y sería el 4, el 2, el 8 y el 3. El número que sigue es 7, y como 7 es mayor que 5, aplicaríamos la regla número 2, que dice que si el número es mayor que 5, aumenta una unidad al número anterior. Así que al 3, que está aquí antes del 7, le vamos a sumar un 1. O sea que sería el número redondeado a 4 cifras significativas, sería 4284 Kelvin. Vamos al cuarto y último ejemplo. Tenemos 0,428 decímetros. Se nos pide redondear a una sola cifra significativa. Bien, contamos de izquierda a derecha. El 0, recuerda, a la izquierda no es significativo, pero debe aparecer. Así que vamos a colocar 0 hasta el 4. El número que sigue es 2. Y como el número 2 es menor que 5, entonces aplicaremos la regla número 1 de redondeo, que dice, si este número que está acá es menor que 5, el número anterior debe quedar igual. Por tanto, esto debe quedar como
0,4 decímetros redondeado a la cantidad de cifras que aquí se nos solicita, A1. Bien, con esto hemos visto las dos primeras reglas de redondeo, donde dice que el número que está luego de la cantidad de cifras que necesitamos es mayor que 5, aumenta una unidad. Y si es menor que 5, queda igual. Bien, por ahora vamos a ver solo esas dos reglas. En la próxima clase entonces veremos la regla número 3, donde el número es igual a 5. Hasta pronto.